Buenas noches con todos, ¿cómo están? Buenas noches, Jesús, Marilyn, Loida, Joseph, Flor y también las demás personas que nos acompañan. Mi nombre es Carlos Ortiz, como secretario de organización de la Sociedad Peruana de Psiconcología. Voy a empezar acompañando, presentando en esta oportunidad al doctor Jesús Guerrero Alcedo, que nos va a compartir esta ponencia súper interesante, ¿sí? Sobre gratitud y cáncer. En este caso, desde una perspectiva del análisis bibliométrico. Jesús, si me permites, empiezo un poco mencionando, ¿no? Tu perfil profesional. El doctor Jesús Manuel Guerrero Alcedo es licenciado en psicología con mención en psicología clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con diplomados en psicología de la salud, psicología infantil, psicología y psiquiatría forense, docencia universitaria, docencia universitaria en entornos virtuales de aprendizaje y liderazgo. Tiene una maestría en psicología con énfasis en psicología de la salud por la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Tiene estudios de doctorado en salud colectiva por la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Es doctor en educación por la Universidad César Vallejo. Es doctor en salud pública por la Universidad Nacional del Callao. Tiene un postdoctorado en psicología por la Universidad de las Flores en Argentina y un poco en función a esa experiencia académica, actualmente es responsable de investigación de la Universidad Científica del Sur. Lidera además el proceso a nivel de grupos de investigación, programas académicos en el pregrado y posgrado e institucional para el establecimiento de las nuevas líneas de investigación de la Universidad Científica del Sur, en este caso en el periodo 2024 hacia el 2030. O sea, un largo recorrido y quizás reto, doctor. Además, es docente de la maestría en Psicología Clínica y de la Salud y la maestría en Psicología con mención en problemas de aprendizaje Necesito un lápiz en la Universidad mejor. Ricardo Palma. Es Llanto, investigador calificado Julieta. RENACID de nivel número 3, miembro del grupo de trabajo en psicología clínica de la Sociedad Interamericana de Psicología, autor y coautor de diversos artículos científicos publicados en revistas científicas y capítulos de libros. Finalmente, es revisor de artículos de revistas de alto impacto. Sin más ni menos, doctor Jesús Guerrero, lo invitamos a que pueda compartir con nosotros esta revisión, este análisis bibliométrico sobre dos componentes interesantes tanto para nuestra especialidad en general como para la comunidad, que es el agradecimiento y el contexto oncológico. Bien, muchísimas gracias, Carlos. Voy a proyectar y voy un poco conversando. Perfecto. Agradezco la asistencia de Marilyn, quien ha sido una pieza fundamental en los trabajos, al menos que hemos realizado en esta temática. Y también acá está presente una estudiante de la maestría en Psicología Clínica de la Salud de la Ricardo Palma, que también pudo apoyarnos en el proceso. Am, Voy a empezar a compartir un momentito. ¿Y se logra ver? Sí, sí se observa, doctor Guerrero. Perfecto. Gracias. Bien, hace poco, el mes pasado, nosotros pues estuvimos la publicación de este artículo de investigación que veníamos trabajándolo desde inicio de año, ¿sí? Como les comenté, desde hace tiempo atrás hemos venido trabajando con Marilyn algunas propuestas de proyectos de investigación, algunos trabajos, y creo que esto es uno de los pocos que se ha consolidado y que además gran satisfacción nos ha dejado, ¿sí? Es una revista Scopus, es una de las revistas más importantes en temas de psicocardiología, o perdón, psiconcología, al menos en Iberoamérica. ¿Ya? Entonces,
Venimos hoy a presentarles un poco acerca de nuestra experiencia trabajando un poco este tema desde una perspectiva quizás un poco diferente a lo que la mayoría de los estudios puedan presentar. Y lo digo diferente porque no es tan común en el contexto de la psicología, ya hacer revisiones bibliométricas. Estamos más acostumbrados a escuchar y a realizar revisiones sistemáticas, pero muy poco a realizar estudios bibliométricos que, bueno, tienen una gran acogida. Este estudio también es parte de algunos otros que se está realizando en la Universidad Científica del Sur, como ustedes, como Carlos lo ha indicado, soy el responsable de investigación de la carrera de psicología en la Universidad Científica del Sur y somos partes también de algunos grupos de investigación, ahí donde surgen estos tipos de propuestas, súper interesantes, propuestas que también ayudan a los estudiantes a poder escoger su trabajo de investigación, de tesis, ¿ya? Entonces, creo que esto es una de las ventajas de poder hacer estos tipos de estudios, como le digo, son novedosos, son diferentes y que además el insumo que le deja a los estudiantes, a la comunidad científica, al menos en este contexto, pues lo hace trascendente, ¿ya? Me dedico a la investigación desde casi 13 años. Y bueno, he realizado algunos trabajos en el área de psicocardiología y psicología, perdón, también. Son dos áreas en este caso que he venido trabajando desde hace años y creo que hacia eso también yo apunto hacia lo que es la psicología de la salud, ¿ya? Entonces, como les decía, este es el artículo que salió publicado. Ustedes lo pueden encontrar en la web. Más o menos, como les dije, es un poco de la experiencia en este trayecto de poder construir y poder revisar, poder elaborar adecuadamente. Fue un proceso quizás un poco rápido, ¿sí? Evidentemente, de un inicio, pues pensamos en ser muy rigurosos con el trabajo, en las revisiones, buscamos personas con mucha experiencia en temas de estudios de revisión, que nos dieron su feedback y con eso nosotros pudimos mejorar el trabajo y bueno, el tiempo no fue tan extenso, desde la aceptación, desde el recibido hasta la aceptación y bueno, ya finalmente el mes pasado pues salió a publicación. Em, Gratitud y cáncer, dos aspectos fundamentales, una variable de trascendencia, una variable positiva, una variable quizás poco estudiada en este contexto, ya lo voy a demostrar, pero que deja o que deja muchas aristas para nosotros poder continuar con este tema de la investigación. Un análisis bibliométrico, creo que también lo indiqué, es novedoso en esta área también de la psiconcología, dentro también de la psicología en general, y creo que está tomando un poco más de relevancia en los últimos años. Y bueno, una base de datos como Scopus, una base de datos de relevancia a nivel mundial, donde se incorporan diferentes artículos de diferentes temáticas y una de ellas tiene que ver con la parte de psiconcología. ¿Por qué desde 1991 a 2024? Pues evidentemente quisimos buscar textos desde la primera vez que han aparecido, ¿ya? Entonces, vemos que el estudio de la gratitud, pues, es un estudio que no es tan antiguo, ¿ya? O al menos las publicaciones que han surgido en el ámbito de la psiconcología. Bien, voy quizás explicando un poquito algunos aspectos y ya luego entonces ustedes podemos comentar, podemos dar quizás algunos aportes en relación a la temática. Como ustedes saben, bueno, el cáncer afecta a millones de personas en todo el mundo.
¿ya? Es considerado un problema de salud pública importante y que cada día pues se incrementan las estadísticas, ya bien sea de mortalidad. Fíjense, pasamos a casi cerca de 10 millones para el 2020. Esto pues se ha incrementado a la fecha. Hay diversos tipos de cáncer que son más comunes en nuestra región. Aproximadamente 4,2 millones de personas reportaron tener cáncer para el 2022. Dato importante de por qué para el contexto en el cual nosotros estamos resulta relevante. Y es que, bueno, América Latina tiene ciertas particularidades, son una región marcada por las desigualdades, con un incremento constante de la pobreza, y ustedes saben pues que acceder a este tipo de tratamiento es costoso, ¿ya? Y a veces es difícil para ciertos em, es difícil para ciertos estratos de la población poder acceder a este tipo de tratamiento, ¿ya? No obstante, también sabemos que desde el punto de vista psicológico, pues esta patología produce temor, miedo, un conjunto de reacciones emocionales que como psicólogos conocemos. Sin embargo, aquí viene un poco ese quiebre donde por muchos años, y creo que también hasta en la actualidad, o sea, se sigue manteniendo el estudio quizás de características negativas. Ya cuando tú revisas estas revistas de alto impacto y comienzas a ver qué temáticas están trabajando, la tendencia es un poco a trabajar variables de naturaleza más negativas, ¿sí? Orientado un poco más hacia el déficit, hacia el riesgo en particular. Sin embargo, está tomando mucho el auge de poder abordar, poder incrementar el conocimiento a través de variables de naturaleza positiva, ¿ya? Entonces, allí surge, en este caso, la gratitud como un recurso psicológico a utilizar. Em, Sabemos también que el presentar una actitud positiva durante esta experiencia del cáncer, pues va a depender de los recursos con que la persona cuente, ¿sí? Entonces, hay muchísimos recursos, ¿ya? Estoy trabajando el tema de las fortalezas del carácter, recursos psicológicos positivos como el capital psicológico, donde también se incorporan aspectos como el optimismo, la esperanza, la resiliencia, la autoeficacia, entre otras cosas que he venido trabajando, no solamente en el contexto del cáncer, sino también en otros contextos, en este caso contextos educativos. Entonces, sí creo que hay otras cosas que debemos tomar atención, ¿ya? Y es el destacar estas fortalezas, estas potencialidades, ¿ya? El riesgo va a estar, las dificultades, todo esto va a estar, pero cada una de las situaciones, cada una de las experiencias siempre nos enseñan, ¿verdad? Nos potencia. Y en este caso es que cuando pasas por una de estas experiencias, como seres humanos nos potenciamos, ¿ya? Entonces, nos potenciamos y nos repotenciamos también, porque es un proceso que sigue. Entonces, en algún momento como que, bueno, perdemos el optimismo, la esperanza, pero en algunos momentos, pues, también se podrían incrementar. Entonces, parte de estos recursos psicológicos que nosotros tenemos, pues, destaca la gratitud. La gratitud, pues, es un estado emocional que surge de manera transitoria, ¿ya? En dos etapas. Uno, el reconocimiento de que se ha recibido determinados beneficios, y dos, cómo el reconocimiento que dicho beneficio, pues, proviene de la acción de otras personas. Para poder entender un poco más este constructo, pues, hay que verlo desde dos perspectivas, ¿ya? Una perspectiva que denota que la gratitud, pues, es un rasgo de personalidad. La gratitud en este caso, cuando la persona lo experimenta de manera regular a lo largo del tiempo, entonces se va convirtiendo en un rasgo de personalidad. Pero también tenemos la gratitud como un estado, ¿sí? Más bien como una disposición, ¿ya? A ser agradecido. Desde un marco de vista, perdón, desde un punto de vista más teórico, la teoría
de la ampliación y reconstrucción de las emociones positivas, ¿verdad? De Barbara Fredrickson, quizás nos ilustra un poco de qué manera la gratitud puede jugar un papel importante en nuestras emociones, ¿verdad? Y en nuestro bienestar. ¿Ya? Entonces, la gratitud es capaz de ampliar nuestros pensamientos, nuestras ideas, ¿verdad? Y poder reconstruir también esas nuevas emociones que podemos tener y además ser transformadas. Cuando nosotros revisamos la literatura, que eso fue uno de los aspectos, y es uno de los aspectos claves cuando tú realizas un estudio de revisión y sobre todo revisión bibliométrica, es que, bueno, eh, tenemos que identificar un tema que sea novedoso, ¿ya? Y además que no se haya realizado anteriormente, no solamente en el Perú, sino que a nivel mundial, porque para eso revisamos las bases de datos, revisamos y sí existen quizás revisiones sistemáticas, un poco más a profundizar aspectos teóricos, avances de conocimientos, revisión de estudios más específicos, ¿ya? Sin embargo, estudios bibliométricos sobre esta temática no encontramos y eso lo hace un estudio novedoso, un estudio muy pertinente para el contexto actual. Entonces, en vista de este vacío de conocimiento, nosotros pues decidimos plantear un estudio de revisión bibliométrica para poder suplir quizás ese vacío de conocimiento que no se tenía hasta este momento, ya que era que tener un poco ese panorama ya de cuál es el impacto del impacto de las investigaciones que trabajan la gratitud en el contexto del cáncer, pero no solo el impacto, sino también la productividad, las colaboraciones, las tendencias, ¿ya? Entonces, revisamos un poco algunos indicadores como por ejemplo producción de país, la producción por año, las instituciones, los autores en este caso que mayor publican en esta temática y el impacto de cada investigador, el impacto de cada país, las revistas más influyentes, dónde están publicando aquellas personas que trabajan esta temática, ¿sí? ¿Cuáles son los documentos más importantes? ¿Sí? O sea, cuando digo los documentos que tienen mayor impacto son aquellos que están mayormente citados. Entonces, ¿dónde están? O sea, ¿qué cosas abordan en específico en temas relacionados con la gratitud? Y bueno, también hicimos un mapeo de algunos términos básicos, cuáles son las tendencias en cuanto a relaciones con otras variables, tendencias en relación a tener que publicar, bueno, las publicaciones entre países, afiliaciones y áreas temáticas, como ellas, en este caso, pueden estar conectadas. Con quienes trabajan también estas personas, ¿sí? Entonces, eso nos da una idea no solamente de qué cosas podríamos nosotros trabajar si quisiéramos hacer un trabajo de investigación, una tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, porque es una de las potencialidades que tiene un estudio de revisión bibliométrica. Ya es como que te da un poco de idea, ya aquellos estudiantes que vienen y te dicen, no sé qué trabajo o qué variables puedo tomar. Los estudios de revisión bibliométrica son geniales para poder trabajar eso y poder dar ideas porque te permiten poder profundizar en ciertos indicadores, conocer quiénes, dónde lo están haciendo y cómo lo están haciendo y que además algunas ideas para poder ir abordando algunas de estas relaciones que se han trabajado con anterioridad. Ante esto, entonces, nosotros nos propusimos hacer una revisión bibliométrica. No solo para hacer la revisión bibliométrica, recuerden que es importante garantizar la rigurosidad de todo trabajo de investigación y nosotros pues nos hemos basado en las etapas que propone Supidi Carter. Supidi Carter mencionan 5 etapas principales que guían, en este caso, un estudio de revisión bibliométrica. Primero partimos de un diseño de estudio, ¿verdad? Partimos de una pregunta, identificamos términos claves, pautamos en este caso criterios de evaluación de los artículos o criterios de selección, criterios de inclusión, exclusión, seleccionamos base de datos y algunos de estos aspectos que es posible que ustedes puedan, que uno cuando comienza la revisión debe tenerlo claro.
Ya luego que tenemos todo esto claro, entonces ya partimos a hacer todo el proceso de recopilación de datos, analizar los datos, visualizar en este caso, e interpretar cada uno de estos datos. Utilizamos diferentes programas, ya los voy a comentar, pero es más o menos este proceso, 5 fases que nos propone este autor para poder realizar este tipo de diseño. Además, para también garantizar la rigurosidad en todo el proceso, ¿ya? Tanto para la ejecución como para el reporte, pues nos hemos guiado de 2 guías principales, ¿sí? La guía prioritaria es la guía Biblio, ¿ya? La guía Biblio es una guía para estudios de revisión bibliométrica, sobre todo en ciencias biomédicas y ciencias de la salud. Entonces, esta guía propone 20 indicadores. Nosotros, pues, hemos cumplido 19, ¿ya? Hay un indicador que tiene que ver con el financiamiento, que no lo vamos a utilizar, pero sí hemos seguido al pie de la letra cada uno de los requisitos o los aspectos, criterios que denota esta guía. Ustedes la pueden buscar para estudios en este ámbito. Realmente te da una idea, te da una estructura de qué cosas debes colocar. Y además que esta guía no está muy alejada de lo que nos propone, por ejemplo, la guía Prisma. ¿Sí? La guía Prisma, que es una de las guías importantes cuando tú realizas revisiones sistemáticas y metaanalítica. Entonces, como que hay algunos aspectos que se podrían complementar, ¿ya? Para quizás garantizar un proceso riguroso, un proceso que pueda estar quizás un poco libre de sesgos, ¿ya? Entonces, para eso, pues aplicamos estas guías. ¿Cómo fue el proceso? Nosotros, un momentito. Ajá, ¿cómo fue el proceso? Primero, pues identificamos la fuente de información, nos enfocamos en la base de datos Scopus. Scopus porque Scopus es una de las bases de datos más amplias y reconocida a nivel mundial, abarca más de 45.000 revistas, tiene criterios de rigurosidad para poder permanecer las revistas, para poder indexarse las revistas y creemos que contiene información, ¿verdad? Que es confiable y que además es muy pertinente para la temática, ¿ya? Es una base de datos multidisciplinar y parte de esa temática está ciencias de la salud y por eso pues incorporar. A diferencia de otras bases de datos como por ejemplo WOS, que es un poco más restrictiva en relación a cómo estos estudios pues se llevan a cabo, ¿ya? Un momentito. Bien. Planteamos también algunos criterios de elegibilidad, planteamos criterios de inclusión, sobre todo, pues, que sean artículos originales. No tuvimos ninguna restricción en cuanto a los años. Quisimos, pues, determinar desde cuándo se viene trabajando esta temática. No tuvimos restricción en cuanto al idioma, pero sí colocamos como uno de los requisitos era que al menos el título o el resumen debe encontrarse en inglés. Eso también era importante. Sí excluimos, por ejemplo, algunos tipos de artículos que no siguen el formato de un artículo empírico, ¿ya? Como por ejemplo las erratas, las notas, las editoriales, las cartas al editor. Nos encontramos con algunos artículos que no supimos qué tipo de artículo era, ¿ya? Algunos artículos no tenían información dentro de las bases de datos, también eso lo retiramos. Artículos que no eran relevantes para la temática del estudio, ya cuando tú colocas en las bases de datos gratitud, muchas veces se confunde, al menos cuando colocas en inglés, se tiende a confundir o tienden a aparecer algunos artículos de otras áreas, ¿sí? Entonces, por eso, pues, esos tipos de artículos fueron retirados. Se leyó en este caso el título, el resumen, en casos bien particular, se revisó el texto completo ya para poder garantizar si se incluía o no se incluía dentro del estudio.
Todo este proceso de revisión se llevó a cabo hasta el 24 de abril, si no más me equivoco. Am, Utilizamos diferentes estrategias de búsqueda, ¿ya? Utilizamos diferentes palabras claves que están muy relacionadas con términos más en el ámbito de la oncología, del cáncer, y también con gratitud como un término central. Se establecieron estrategias de búsqueda, ecuaciones de búsqueda, y eso nos dio como resultado, pues, inicialmente 302 documentos. Después, estos resultados, pues, lo hemos vaciado en un documento Excel. Bien pudimos trabajarlo, bueno, empecé a trabajarlo en estos programas como Ryan. Sin embargo, bueno, soy un poco más rudimentario y me gusta trabajar con Excel, y allí pude identificar, leer un poco los títulos, los resúmenes, y eso pues nos garantizó que hayamos incorporado a los artículos que sean los más relevantes para la temática, ya, o que al menos trabajaran las temáticas que hemos definido. En el primer screening, ¿verdad? Descartamos 18 artículos. Eso incluso fue directamente desde la base de datos. En Scopus tenemos la posibilidad de colocar filtro, y automáticamente en ese primer chequeo fuimos excluyendo aquellos artículos que no eran relevantes para el estudio. Luego de esto, entonces, quedamos con 284, y luego revisamos los textos, revisamos los títulos, los resúmenes y los textos completos, y algunos artículos también fueron eliminados. Nos quedamos solamente con 158 artículos en total, ¿sí? Todos estos datos, después que teníamos ya la lista de los artículos que íbamos a incluir, entonces lo que hicimos fue hacer la depuración ahí mismo en la base de datos Scopus, y eliminar los que no correspondían, y dejar entonces lo que la lista indicaba que cumplía con los criterios. Descargamos esa base de datos, la descargamos en varios formatos, ¿ya? En CSV, en RIS también, y comenzamos a utilizarla en los diferentes programas estadísticos que manejamos hasta este momento, ¿verdad? Utilizamos, por ejemplo, el Bibliometric, ¿sí? A través del programa R, súper genial para trabajarlo. Trabajamos el programa Beaver también. Creo que esos dos programas, al menos para esta revisión, pudimos hacer. ¿Ya? Recordemos bien que estos programas nos dan muchísima información, pero también las revistas nos aceptan cierto límite. Hay un límite en este caso para poder colocar la información, o sea, ciertos límites en tablas, en figuras, y bueno, hay que seleccionar la mejor información para poder colocar, ¿ya? Y bueno, hicimos los análisis de datos, pues tomando en cuenta las tendencias, el impacto de las publicaciones, la productividad, y en este caso las colaboraciones que se han tenido entre autores y entre países. Luego de esto, ya que teníamos la base de datos, hicimos los resultados, ya fuimos a los análisis. Y ustedes pueden observar allí como resultado que hay una tendencia creciente a poder trabajar investigaciones que aborden la gratitud en el contexto del cáncer, ¿ya? Pasamos desde 1, 0, 2, ¿ya? Y cierto periodo, fíjense, desde 1991 hasta el 2011, si no me equivoco, a ver un momentito, 2017, ¿ya? Sin mucha variación. Ya en los últimos años ya ha habido un incremento considerable, ¿ya? De pasar de, por ejemplo, de 4 artículos hasta más de 20 para los años más recientes. Eso también está ligado con un incremento en las citaciones. Esto está a mayor producción, entonces mayor en este caso citaciones va a tener estos artículos. Tenemos también eh, por países e instituciones. ¿Ya? Hay un errorcito allí que hay que corregir. En cuanto a los países, pues destacan los países un poco más hacia América del Norte, ¿ya? Países en Europa y en Asia, ¿sí? Y en Oceanía particularmente.
Sobre todo Estados Unidos pues lidera las investigaciones en este contexto. eh, Específicamente también la Escuela de Medicina de Harvard como una de las instituciones que más publicaciones tienen en esta temática. Y ustedes se pueden imaginar que, como les decía, es un tema tan interesante, es un tema tan relevante, que solamente ver qué instituciones son las que dominan las publicaciones en esta temática, vemos que son las instituciones más grandes o las más renombradas, en este caso, dentro del top 10 en este caso, a nivel mundial, ¿ya? Por lo que, como les digo, es un tema que debe seguir explorándose un poco más. Si vemos un poco las revistas que más influyen o que donde los autores eligen para poder dar a conocer sus resultados, eh, principalmente revistas en el área de enfermería, ¿verdad? En el contexto del cáncer, y en revistas en psicología, ¿ya? Psicología, un poco revistas más generalistas como Frontier in Psychology y en revistas un poco más especializadas, ¿ya? Como Psycho-Oncology, Psicología de la Salud, entre otros. ¿Sí? Entonces, creo que es un tema relevante que no solamente nos atañe a nosotros como psicólogos, sino también a otras profesiones les interesa poder trabajar este tema em, de la gratitud, quizás como un elemento muy asociado al cuidado. Ustedes pueden observar allí que las revistas que mayormente los autores eligen son revistas de muy alto impacto, o sea, ubicadas, por ejemplo, en un cuartil 1, 2, por ahí hay un cuartil 3, pero, por ejemplo, los CITISCORE son muy altos, ¿ya? No hay ninguna menos de 3, entonces creo que eso denota pues la calidad en las publicaciones en esta temática. Tenemos también los documentos más citados sobre la temática. El más citado en este caso, el que tiene mayor impacto, es el de Taylor, ya con las necesidades espirituales del paciente con cáncer y los cuidadores familiares, ¿sí? Un trabajo muy bonito, un trabajo cualitativo, un trabajo pues identifica un conjunto de necesidades espirituales y parte de estas necesidades espirituales que presenta en este caso el paciente con cáncer y los familiares, entonces tiene que ver con la gratitud. ¿Ya? Los demás trabajos también son interesantes, los invito quizás a poder profundizar un poco más en ellos. Hay mucho insumo, o sea, se puede trabajar desde diferentes perspectivas metodológicas y creo que eso puede generar ya un impacto desde el punto de vista que nosotros podamos trabajar. Si nos vamos por los autores, sobresalen los autores en Estados Unidos y en Italia. Esos son los autores más que mayormente han publicado, que más documentos han sacado sobre esta temática y además con mayor impacto. O sea, hay uno, por ejemplo, Rueda, que tiene un impacto de 114 en un H-index y creo que es una de las mayores exponentes en este tema. Sin embargo, bueno, ahí los primeros 3 lugares lo domina Estados Unidos, ¿ya? Con 4 publicaciones cada uno de ellos. Y si nos vamos acá un poco a la gráfica, vemos la tendencia. La tendencia, hay algunos autores que, si bien en ciertos años comenzaron a publicar temas relacionados con la gratitud en el contexto del cáncer, posteriormente ya dejaron de publicar en ciertos años, ¿ya? Y hay otros autores que han dominado esta temática, ¿sí? Entonces, es posible que dentro de los próximos años puedan surgir nuevos investigadores, ¿verdad? Ustedes, que si les interesa la temática, podrían entonces poder establecer una línea de trabajo, una línea de investigación y luego entonces ver cuál es la producción que ustedes han tenido sobre esta temática en particular, ¿ya? Igualmente, la ley de Lota, que es una de las leyes más importantes en temas de bibliometría, nos indica o está en consonancia con lo que postula, ¿ya? Aproximadamente 773 autores han publicado un solo documento y mientras más incremente el número de documentos publicados, ¿verdad? Disminuye los autores. Es decir, 3 autores han publicado 4 documentos. ¿Qué son estos 3? Estos 3 autores han publicado 4 documentos cada uno, ¿verdad? Entonces, esta es la tendencia que hay. Hay otras áreas, al menos en salud,
donde hay mayor producción. O sea, los autores pues tienen 10, 15, 20, pero no es el caso que estamos encontrando acá en esta área. Ah, en cuanto a temas de red de concurrencia de palabras claves y temas de tendencia, ¿verdad? Podemos nosotros encontrar que, bueno, en el contexto del cáncer, encontramos palabras que puedan estar relacionadas entre sí, ¿ya? Por ejemplo, tenemos gratitud y bueno, también tenemos espiritualidad, tenemos en el contexto del COVID-19, tenemos también relacionadas con calidad de vida, con bienestar, con emociones, investigaciones cualitativas, comunicación, entre otras palabras un poco más, miren, mindfulness, psicología positiva, ya, esperanza, y creo que eso lo hace, como les digo, un constructo muy relevante, ¿sí? Estas son las tendencias en cuanto a qué términos o qué variables podrían estar trabajándose a lo largo de los años. Ahí pasamos, por ejemplo, de la atención terminal que estábamos trabajando y poco a poco fuimos incrementando, fíjense la parte negativa, un poco hacia el riesgo, que se ha venido trabajando poco a poco a lo largo de los años hasta comenzar a trabajar variables ya de características más positivas, ya como comunicación, gratitud, bienestar, emociones, optimismo, que es lo más reciente. Entonces, cuando un tesista le diga, o si alguno de ustedes es tesista, y ustedes saben que, bueno, cuál es la tendencia que debo seguir. ¿Ya? O sea, anteriormente está trabajando esto, y bueno, ya ahora están surgiendo nuevas variables, están surgiendo, ¿verdad? Nuevos contextos, ¿ya? Y que sería interesante poder incorporar dentro de las investigaciones en esta temática. Y finalizar los resultados, la relación que pueden existir entre autores, países, temáticas, ya autores que específicamente, fíjense, estos autores dominan las investigaciones, sobre todo en Estados Unidos, y con palabras como cáncer, gratitud, psiconcología, calidad de vida, bueno, la mayoría de las palabras, algunas personas, ¿verdad? Pueden encontrarse con doble afiliación o a la afiliación en un artículo con una y con otro artículo con otra, y podemos encontrar, por ejemplo, que trabajan en Australia con algunas de estas palabras que se han venido trabajando. Ya, en función de esto, entonces, ya para finalizar, eh, lo que nosotros hemos encontrado que, primero, este estudio tiene como fortaleza el hecho de ser la primera revisión bibliométrica, al menos que nosotros conocemos, al menos que esté publicado hasta la fecha donde nosotros hicimos todo ese proceso de búsqueda, a nivel mundial que se publica sobre gratitud en el contexto de en la enfermedad del cáncer. ¿Sí? Eso lo hace un estudio relevante, un estudio novedoso, y bueno, tiene un aporte considerable para generar quizás nueva línea de trabajo para futuros estudios. Tienes múltiples implicaciones, ¿ya? Eso, el revisar cada artículo, el revisar qué aspectos necesariamente faltaría por profundizar, pues entonces encontramos 6 puntos importantes y aquí un poco tomar en cuenta, ¿ya? Si es que nosotros queremos continuar trabajando esta temática, ¿ya? Primero, lo que nosotros encontramos es que es necesario poder profundizar en la relación entre la gratitud y algunos resultados clínicos. ¿Ya? Ver la influencia de diversos aspectos de la calidad de vida, ¿ya? O sea, cómo influye la gratitud en algunos aspectos particulares de la calidad de vida, aspectos psicológicos, aspectos físicos, aspectos sociales, aspectos espirituales, ¿ya? Que todavía como que falta un poco por aclarar acerca de esto. Esto pues podían proponerse diversos tipos de estudios desde diversas miradas metodológicas, ¿sí? Que podrían también dar muy buenos resultados. Eh, un aspecto que es necesario profundizar y que en muy pocos artículos
logramos identificar es que es necesario profundizar en los mecanismos, en cómo la gratitud podría influir en aspectos psicológicos o en otros aspectos psicológicos y fisiológicos. ¿Ya? Entonces, como que esta parte fisiológica es muy poco explorada. Y no solamente cuando trabajamos en esta temática, ¿sí? Creo que cuando trabajamos lo psicológico, variable psicológica, tendemos a trabajarla más como una variable psicológica o relacionada con otras variables psicológicas como bienestar, pero quizás no se profundiza tanto en aspectos fisiológicos, como entonces este constructo puede estar repercutiendo en algunos marcadores fisiológicos, ¿ya? Aquí encontramos nosotros que podría generar un efecto en la regulación del estrés, podría tener una influencia en el sistema inmunológico, ¿ya? Podría también tener una influencia en la percepción del dolor y además en la adherencia al tratamiento. ¿Sí? Algunos estudios han encontrado que estas personas cuando se sienten más agradecidas tienden a cumplir los regímenes eh, de adherencia al tratamiento, suelen percibir menos dolores y bueno, suelen también regular sus emociones. También es importante o encontramos un aspecto que tiene que ver con el desarrollo y evaluación de intervención. Esto también, sabemos que hay estudios que vinculan esta variable con otras variables psicológicas. Sin embargo, cuando hablamos de intervenciones, son muy pocas las intervenciones. Las intervenciones muchas veces están orientadas hacia el paciente, ¿ya? Pero muchas veces descuidan a los cuidadores, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como el tema de la gratitud, no solamente en el paciente, puede ejercer un rol importante en el personal de salud, por ejemplo, en los cuidadores familiares. Esa parte quizás hay que explorar. Encontramos también que hay diversas estrategias que se pueden incorporar o que se podrían estudiar, ¿ya? Como la práctica de escritura de diario de gratitud, ejercicios de reflexión guiadas, programa de entrenamiento en mindfulness centrado en la gratitud, la compasión, entre otros. ¿Ya? Entonces, esos son aspectos que si algunos de las personas que están acá presentes explora un poco más, va a encontrar que es necesario quizás proponer algún tipo de intervención que tome en cuenta esta variable y ver cómo esta puede influir en algunas otras variables psicológicas o fisiológicas si se tienen en este caso los recursos. Otro aspecto importante es que se debe profundizar o se debe explorar en cómo la gratitud puede influir en algunos indicadores de bienestar y satisfacción laboral en personal de salud. ¿Sí? Entonces, eso es un aspecto que está quizás un poco descuidado. No encontramos muchos estudios en relación a esto y creemos que podría ser un aspecto esencial. Podríamos considerar un aspecto novedoso también poder trabajar esto en este personal que atiende, ¿ya? A estas personas. Y finalmente, los autores proponen que se pueda estudiar cómo la gratitud puede variar de acuerdo al contexto cultural, de acuerdo al contexto social. Eh, Podría haber quizás algunas diferencias, quizás en el mismo Perú, en diferentes contextos. Sería interesante poder trabajar esta parte. Y bueno, ver cómo diferencian o cómo conciben la gratitud diferentes contextos podría quizás permitir crear un poco intervenciones que sean culturalmente sensibles, ¿sí? Dependiendo en cómo cada uno de estos contextos pueda percibir, en este caso, la gratitud. Como todo estudio de revisión, pues hay limitaciones que siempre hay que tener en cuenta, ¿ya? Primero, el hecho de ser una revisión bibliométrica quizás no permite profundizar en aspectos más teóricos, tal como lo hacen las revisiones sistemáticas. El hecho de también tomar una sola base de datos, ¿ya?
es posible que pueda limitar un poco la búsqueda de artículos, sobre todo cuando han sido producidos en Latinoamérica. O sea, cuando tú revisas la lista de países, en Latinoamérica son muy escasos, muy pocos, y creo que eso hace muy pertinente poder trabajar estos aspectos, estas variables dentro del contexto latinoamericano. ¿Ya? Entonces, el no tener representado publicaciones en esta temática, en esta base de datos, pues también puede ser una limitación importante. Como recomendación, bueno, hay que tomar en cuenta estos aspectos de las implicancias, o sea, tomar el tema o tomar este tema de la gratitud permite no solamente tener beneficios los pacientes, ¿ya? Se beneficia en este caso el personal de salud, se beneficia también los investigadores que pueden producir conocimiento, pueden producir, sí, sí, pueden explorar otras cosas adicionales que permita incrementar el conocimiento. Entonces, la recomendación es abordar estas variables tomando en cuenta las implicancias. Ya sabemos, bueno, hay que seguir profundizando, hay que seguir leyendo un poco más sobre esta temática, profundizar en más en aspectos teóricos, ¿ya? Pero ya sabemos que ahí tenemos algunas luces y podemos nosotros enfocarnos en trabajar algunos de estos aspectos mencionados. Y bueno, es una revisión sistemática, es una revisión, perdón, bibliométrica. Que tiene mucho potencial, ¿ya? De que otros investigadores puedan tomar estas implicancias, poder seguir trabajando esta temática, que es una temática súper sensible, es una temática muy bonita, trabajarla también desde este ámbito de la psicología positiva, seguir generando más evidencias en este enfoque, me parece que es un reto para nosotros, seguir generando más y mejores investigaciones, eh, con un alcance no solamente a nivel local, sino un alcance que trascienda a nivel internacional, a nivel mundial, ¿verdad? Las personas pues reconocen que si seguimos haciendo este tipo de investigación, pues en el Perú va a ser reconocido por la calidad de la producción que hace en temas de psicooncología. ¿Ya? Entonces creo que hay retos también, retos de trabajar, expandir un poco en países de Latinoamérica, sobre todo el Perú, donde las investigaciones en este ámbito son muy escasas. ¿Ya? Bien, creo que es un breve resumen del trabajo de investigación que hemos desarrollado. No sé si Marilyn también quisiera dar algún aporte en relación al trabajo realizado. Hola, bueno, creo que lo has dicho todo, pero si yo tuviera que quizás, no sé si dar un aporte, Jesús, de lo que has mencionado, pero sí eh, gratificarme, o sea, tener esa gratitud para contigo, porque muchas de las veces cuando yo comento sobre temas de investigación es poder hacer un match o poder hacer esta relación de la academia con lo asistencial. Entonces, casi siempre me has escuchado que los que se dedican a investigar son maravillosos, como tú, por ejemplo, ¿no? Que te admiro y aparte que te aprecio, y de repente está quedando grabado igual, pero, y se dedican exclusivamente, entonces es un manejo también, no solamente metodológico, es un manejo casuístico, es un manejo de metaanálisis incluso, pero al paciente se le ve y con el paciente se trabaja. Entonces, esta relación es lo que permitiría que todas las investigaciones puedan tener realmente un aterrizaje real, como quien dice, un check-in y un check-out, o sea, porque al final se investiga para obtener aplicabilidad y no solamente para generar aparentemente la evidencia, pero la evidencia termina siendo en la hoja. Y si esta evidencia no se lleva a la parte práctica, entonces yo ahí podría decir, es que eso no se trabaja o eso no se está haciendo. Así que yo creo que
esa relación de poder establecer tú desde el aspecto de la investigación pura y de repente cuando hemos conversado y yo creo que eso es lo que podríamos intentar fortalecer, ¿no? Ese vínculo academia, asistencialidad. Muy bien. Gracias, Maril. No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario también. Sí, en mi caso, Jesús, disculpa, me llamaba mucho la atención. Por ahí una duda es, ¿por qué crees en este caso de la parte metodológica, no sé si solo en el campo de la psico-oncología o también en la disciplina de la psicología, el poco uso de las revisiones bibliométricas, ¿no? Como quizás metodología, quizás a qué se debe, o quizás incluso si hasta a nivel sociocultural en el Perú hay más predilección para un tipo de metodología, ¿no? En la parte investigativa. Por ahí tengo una duda. Gracias. Sí, sí, Carlos. No, evidentemente el tema de las revisiones bibliométricas son un aspecto más reciente, ¿ya? O sea, estamos más acostumbrados a revisiones sistemáticas, incluso hemos pasado por diferentes etapas. Creo que anteriormente predominaban las revisiones narrativas y ya luego como que, oye, hay que darle un poco más de rigurosidad, entonces ahí se han implementado algunas guías específicas. Si ustedes se ponen a revisar las guías, la guía Prisma no es tan vieja, o sea, ustedes ven una actualización 2021, 2020, y eso fue hace, ¿qué? Hace 4 años, ya 4 o 5 años que se revisaron estas guías, entonces es algo bien reciente. En el campo psicológico son muy, muy escasos los estudios que tienen revisiones bibliométricas, ¿ya? A lo mejor, bueno, en otros campos pueden prevalecer más. En el campo de las ciencias médicas quizás tiene mayor relevancia, pero nosotros en el Perú queremos hacer ese un poco, aportar de a poco trabajos que involucren este tipo de metodología, ¿ya? Ningún trabajo de revisión, y siempre les digo a mis estudiantes, es más fácil que otro, ¿ya? Porque muchas personas piensan también que los trabajos de revisión sistemática, bibliométrica, son más sencillos, son más fáciles que un trabajo que implique la aplicación de ciertos instrumentos, ¿no? Creo que todo tiene su grado de complejidad. Hay que hacerlo de una manera rigurosa y por eso es que cada día surgen nuevas guías, surgen nuevos parámetros para poder realizar estas revisiones, ¿sí? Muchas personas pueden decir, bueno, yo hice un artículo de revisión sistemática, bibliométricas, pero quizás llegarlo a publicar muchas veces es difícil, ¿ya? Sobre todo cuando tenemos estas revistas que suelen, bueno, o estos revisores de revistas que suelen ser muy, muy enfocado en el detalle, en el proceso, en la claridad de la información, en la rigurosidad, ¿verdad? Garantizando de que estos trabajos puedan ser quizás replicados, ¿ya? Y puedan encontrar quizás los mismos resultados. O sea, es una serie de características que lo hace estudios bien prominentes en este campo y como te digo, en psicología es muy reciente, ¿ya? O sea, incluso ustedes revisan quienes publican revisiones bibliométricas en el campo de la psicología, al menos en el Perú, y son pocos. ¿Ya? En comparación, si usted se hace la misma pregunta, ¿quiénes han realizado o quiénes han publicado artículos de revisión sistemática? Y creo que eso es lo que mayormente predomina, ¿ya? Otra de las causas puede ser que las personas siempre prefieran trabajar los estudios de revisión sistemática por el tipo de análisis que nosotros podemos encontrar, ¿ya? Análisis que nos pueden servir quizás para marcos teóricos de tesis, que nos sirvan para poder comprender desde el punto de vista más teórico las relaciones entre variables, para conocer un poco contextos, ¿ya? Entonces creo que cuando tú te pones en ese dilema de decidir qué tipo de revisión vas a realizar, las personas, o al menos en el campo de la psicología, la tendencia es un poco a trabajar hacia revisiones sistemáticas, ¿ya? Revisiones sistemáticas, o en este caso los scope review, ¿verdad? Por ser revisiones de alcance.
Y quizás muy poco, aunque la tendencia también es incrementar. Recuerden que cada día van cambiando los métodos y cada día van cambiando los requisitos también para poder publicar en una revista, y creo que esto, el tema pues se va volviendo más relevante, más acucioso con la información que vas a publicar, y la tendencia es eso, ¿ya? Además, la tendencia más reciente es a incorporar quizás o a combinar algunos de estos estudios. Es común que ustedes, bueno, ya ahora cuando ustedes hagan una revisión así superficial, van a encontrar quizás algunos artículos que te digan una revisión sistemática y bibliométrica, ¿ya? O una revisión bibliométrica y metaanalítica. O sea, el combinar estos aspectos, pues, implica, claro está, esos tipos de revisión tienen enfoques totalmente distintos, y quizás esa complementariedad de enfoques, ¿verdad? De perspectivas en las revisiones es lo que hace un trabajo muy bien potenciado. Yo como por ejemplo, sí, yo hago un doctorado, yo no necesito solamente comprender la naturaleza teórica de las variables, sus relaciones, sino también de dónde surgen, ya quiénes son los que trabajan en esto, porque es posible que yo más adelante me vaya a una pasantía, o además también es el impacto que tiene un investigador, la reputación que tiene un investigador en su temática, que él ha venido trabajando, que ha venido construyendo, ¿ya? Entonces, las revisiones bibliométricas me permiten conocer eso, ¿ya? Pero también, cuando quiero trabajar, profundizar en la temática, creo que las revisiones sistemáticas te permiten abordar teóricamente muchas cosas que quedan muy limitadas en las revisiones bibliométrica. Y creo que eso es lo importante de destacar acá. Perfecto. Perfecto. Muy, muy interesante y muy claro, doctor Jesús Guerrero. José Carlos Sánchez nos comenta, doctor Jesús, felicidades por su presentación. En efecto, la presentación de sus hallazgos favorece la identificación de posibles variables que podrían relacionarse para elaborar un modelo explicativo sobre la gratitud y y sus implicancias en el malestar emocional de los pacientes con cáncer. Una consulta. ¿Cuáles son las temáticas que tienen mayor relación con la gratitud en su estudio? La que mostraba dentro de la imagen, ¿ya? Las que tienen mayor relevancia, optimismo, bienestar psicológico, variables que tienen que ver con naturalezas de espiritualidad, ¿ya? Creo que eso, por allí va la tendencia un poco a trabajar la gratitud. Perfecto. Por ahí también, doctor, una consulta y justo hilando con lo que mencionaba Marilyn, ¿no? ¿Ha encontrado relación quizás de estrategias para implementar este constructo de la gratitud en los sistemas de salud público? No, No. no, en lo que se ha revisado no hay, incluso lo más cercano eran lo que tiene que ver con el desarrollo de intervenciones, ¿ya? Pero no a nivel, no a nivel incluso de políticas ya públicas. Eso es un aspecto importante que se podría considerar, ¿ya? Y claro, esto es una revisión bibliométrica, tendríamos que hacer quizás una revisión sensiométrica para poder identificar qué tanto de todo este material suele ser utilizado en políticas públicas, ¿ya? O qué tanto de todo este material suele compartirse por redes sociales, porque también pueden tener un impacto, ¿ya? Cuando ustedes publican un artículo en su Facebook, en su LinkedIn, en todas estas redes sociales, eso también es parte de la revisión sensométrica, ¿ya? Que esperamos más adelante, Marilyn, hacer otro estudio, pero tomando en cuenta estos indicadores que son relevantes, sobre todo el hecho de utilizarse cierta información para la creación de políticas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué documentos suelen citar el MINSA? ¿Ya? ¿Qué artículos suelen citar el MINSA? Entonces, en el Perú es un tema muy relevante, y no solamente en el Perú, en Latinoamérica. ¿Qué tipo de información? ¿Ya? La, Información la más respuesta de es, otros países, ¿sí? ah, acá tienes, ¿no? No es que no has solicitado, ¿no? Sí lo Eh, tienes. Eh, Disculpe, Flor Vela, tu audio está activado, por favor, gracias.
Sí, doctor, estaba comentando, disculpe. Este tipo de información, ¿verdad? De trabajo, siempre es bueno revisar, ¿ya? Porque claro, si un trabajo tiene relevancia en la medida en que suele servir de aporte para otras investigaciones, para la implementación de ciertas políticas, y creo que sí sería una tarea pendiente. O sea, y yo he venido trabajando este tema y bueno, mi doctorado en salud pública y el aporte del psicólogo, ¿verdad?, a las políticas públicas siempre ha sido muy limitado. ¿Ya? Entonces, eso es un aspecto que tenemos que seguir potenciando, reforzando en nuestro campo. No nos queda de otra, pero necesitamos más psicólogos que trabajen políticas públicas, ¿verdad? Y se puedan incorporar en el sistema de salud y puedan ver relevancias, y puedan ver nuevas propuestas que se podrían implementar. Perfecto, muchas gracias, doctor. Vamos cerrando. Loida Esenarro nos comenta, excelente presentación, considero que es altamente estimulante que para que se desarrollen futuras investigaciones. Gracias, doctor Jesús, y a su equipo. Finalmente, Henry Napa nos comenta, estimado profesor, felicidades, muy interesante. Considera que la gratitud podría ser relevante en pacientes que se encuentren en unidad de cuidados intensivos o podría ser un tema de investigación relevante. En la revisión que nosotros hicimos, mm, encontramos que estaba más o encontramos más investigaciones en personal de salud y en personal en cuidados paliativos, ¿ya? Entonces, podría ser un tema relevante trabajarlo con el personal de salud que trabaja en esas unidades de cuidado intensivo. O sea, creo que por allí podría ir un poco el abordaje. Ujú, Quizás perfecto. Jesús, Carlitos, quizás para poder comentarle, lo que pasa es que los pacientes que ingresan a Henry a cuidados intensivos generalmente están en condiciones más críticas. Entonces, la gratitud, que termina siendo una temática, una variable, un constructo importantísimo, no podría ser valorado por ellos. Quizás sí por la familia y si es que el paciente sale de la UCI. Entonces, habría que ver de repente en la posteriori, o sea, cuando dice, ¿no? Posterior a la salida de la UCI, podría generar como un impacto si es que piensa en el tema de la gratitud en función a la atención recibida en UCI. Entonces, habría que mapear adecuadamente cómo podría darse en la relevancia del manejo de esta investigación. Ujú. Sí. Muchísimas gracias, Marilyn. Creo para cerrar, Hernán Bermedo había levantado la mano. Eh, sí, Carlitos, buenas noches. Sí, Buenas por noches, favor, doctor. Hernán. Gracias. Excelente ponencia y uno, pues, quienes trabajamos en el área asistencial, vemos que por el lado médico, este tipo de investigaciones serían de gran utilidad bajo un modelo de trabajo multidisciplinario, ¿no? Conociendo realmente la importancia de estas variables de estudio la cual usted nos ha expuesto y la importancia del trabajo del psicólogo, en este caso del psicooncólogo, en el manejo de intervención y los efectos positivos, ¿no? En un tratamiento que lleva este médico con un tratamiento psicológico. Es un comentario. Gracias. Yo quiero hacer un comentario, Carlito, no sé si Jesús tú también lo has visto con esta nueva tendencia y quizás para todos, es que la estigmatización del diagnóstico oncológico que siempre hemos hablado, ¿no? Al dolor, a la muerte, al duelo, al sufrimiento, a la pérdida, etc., 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 ha ido cambiando, si bien es cierto, hacia constructos un poco más que positivos, adaptativos y contextualizados. Punto número uno. Y punto número dos, el hecho de poder considerar que no estamos hablando de la positividad que va relacionada a la tiranía del pensamiento positivo, que también eso es importante, sino al constructo que pueda generar entonces conciencia de enfermedad, que pueda generar adherencia terapéutica y que pueda generar expectativas realistas, o sea, como a veces nosotros trabajamos, ¿no? Esas esperanzas realistas hacia una situación de conocimiento real de lo que pueda estar pasando, teniendo en cuenta que el tema oncológico genera en muchas áreas, desde te voy a curar, no sé, pues, ¿no? No sé, con la planta tal, y entonces hay mucha información de todo lado, y creo que
el que la ciencia, el que los estudios migren hacia esta otra mirada, nos da también a nosotros de la psicología la posibilidad de ver cómo ampliamos el marco de referencia de la investigación. Y porque si la medicina ha avanzado tanto, entonces nosotros también tenemos que buscar también cómo podemos generar un espacio y ensanchar un poco la base del estudio y la investigación de evidencia. Perfecto, interesante. Interesante cómo unimos, como mencionaban hace unos minutos también, esta experticia del campo asistencial con lo que nos dice la evidencia, ¿no? Que es justamente lo que se busca hermanar, ¿no? José Carlos Sánchez, creo que también habías levantado la mano, por favor. Y bueno, nuevamente felicitar, bueno, a los autores. Tenemos aquí al doctor Jesús, a Marilyn por tan brillante trabajo. La verdad que es interesante ver cómo estos estudios novedosos, ¿no? Están brindando un aporte, ¿no? Ahora, en todo este proceso de llevar desde la evidencia a la práctica, hay pues toda una brecha y más para políticas públicas. Pero estudios como ese son los que se necesitan para poder brindar este aporte. Ahora, como vemos en esta ley del cáncer, prácticamente no estamos mencionados en función a la acción, ¿no? Si bien es cierto, hay mucho trabajo, mucho aporte para hacer en psico-oncología, pero tal vez desde los niveles de atención que dan por ejemplo, MINSA o segundo o tercer nivel de atención que trabajan en políticas públicas, en estas intervenciones, sobre todo a las poblaciones oncológicas, se necesita y se amerita hacer más este trabajo de em, esos temas de investigación, ¿no? Es unir estos esfuerzos estratégicamente hablando, ¿no? Para poder fomentar, trabajar estas recomendaciones para los profesionales finalmente, ¿no? Entonces, creo de que todavía es cierto, no hay. En algún momento sí asesoré una tesis o trabajé en la revisión de una tesis de gratitudes, pero en ese momento era algo nuevo y no se trabajaba mucho. Ahora veo de que sí se está tomando en cuenta esta variable. En efecto, no es un sinónimo de ser positivos, sino de ser agradecidos, es tener este sentido de que si me está pasando algo, ok, acepto lo que tengo y voy continuando hacia nuevas acciones, ¿no? Em, Creo yo de que estos aportes nos ayudarían a formular posteriormente estudios de intervención, políticas públicas para los niveles que corresponden. Así que nuevamente estoy muy interesado y ya se me vienen varias ideas de poder hacer algunos estudios en base a esta y otras variables que se han mencionado. Muchísimas gracias, doctor Jesús. Gracias, Marilyn, por los aportes. Perfecto. No sé, doctor Jesús, Marilyn, quizás algún comentario final en función a lo que han compartido los compañeros. No sé si Jesús tú, pero yo solamente reforzaría la idea de formarnos, ya no solamente en investigación, sino de formarnos para poder hacer gestión de políticas públicas. Recordemos que los cambios en psicología clínica, pero especialmente en psicología de la salud, van por una mirada y un reconocimiento de la estructuración de inmunógenos conductuales, disminución de patógenos conductuales, cambio de estilos, de hábitos, y etcétera, etcétera. Entonces, y siempre creo que esa es la cancha del psicólogo. Y sin embargo es una cancha donde están todos, que no es que estén mal, pero siempre creo que deberíamos intentar hacer un poco más de política. Y la política es también técnica, entonces no es en el otro marco. Así que yo solamente creo que lo que ha mencionado Jesús, desde esta evidencia hacia la referencia de la estructuración de políticas que pueden estar dentro de la ley marco de la atención al paciente con cáncer y todas las leyes con la reglamentación, buscar la forma de poder mirar, mapear, organizar, estructurar y creo que proponer.
el psicólogo creo que estamos ya en esta posibilidad de proponer. Yo te agradezco mucho, Jesús, porque puedes aterrizar, ¿no? Porque ya no estamos solamente en check-in, estamos aterrizando y que de repente eso, escuchar a Carlitos, a José Carlos, a Hernán, de repente los demás compañeros, que hay interés. Se puede intentar a veces hacer también investigaciones multicéntricas. Muchos de nosotros trabajamos, tú sabes, directamente con el paciente y a veces no tenemos todos los espacios y todos los tiempos, pero somos realmente felices cuando encontramos compañeros como tú, que tienen tanta generosidad y al que nosotros ahora yo agradezco también. Así que mi gratitud para contigo. Así que gracias. Gracias, Marilyn, y gracias con todos también. Hay que seguir trabajando, hay que seguir aprendiendo. Allí Marilyn y yo hacemos un buen match porque, o sea, congeniamos lo que es la parte asistencial con la parte de investigación, o sea, y sabemos que las dos son tan importantes y hay que trabajarla en conjunto. Entonces, es bueno también hacer trabajos colaborativos y seguir ahondando un poco más en estas técnicas metodológicas que son súper interesantes, hacer estudios colaborativos, como les decía, seguir aportando en este campo, que de verdad que merece bastante atención. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Eh, Voy compartiendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? ¿Sí? Sí, Sí. Perfecto. A nombre de la Sociedad Peruana de Psiconcología, doctor Jesús Manuel Guerrero, le hacemos entrega de este presente certificado de reconocimiento por su participación. Y en línea con la temática que hemos visto, creo que a nombre de todos le agradecemos la ponencia, el compartir el espacio, el tiempo, igual a cada uno de nosotros, ¿no? Que sirve esto al círculo de estudio de la especialidad de psiconcología, ¿sí? Muchas gracias. Y lo que sí pasaría por favor a pedirles es que podamos encender nuestras cámaras unos minutitos para tomar una foto final, ¿sí? De asistencia, por favor. Pero seguimos con tu pantalla. Ahí Ahí voy a dejar de compartir. Ya, ahí está. Ujú. nos dice el 3. Listo, creo que ya estamos muy bien. Gracias, Flor. Está Loida, Eduardo, Elmer y tablet A9 más de Elsa. Ujú. Muchas gracias, Elmer, Loida, Flora, José Carlos, Marilyn, Joseph, Jesús. ¿Sí? Entonces, ya siendo la mayoría, decimos whisky, sonreímos. Uno, dos, tres. Y ya tenemos un recuerdito como evidencia de este momento tan bonito a cargo que hemos compartido todos a cargo del doctor Jesús Guerrero. Sí, doctor, muchísimas gracias. Igual esto va a quedar como una grabación, quizás para futuros personas que quieran verlo. ¿Sí? Nuevamente, muchas gracias, doctor Guerrero. Muchas gracias, Marilyn. Gracias a todos por compartir este espacio en el Círculo de Estudios. ¿Sí? Que tengan gracias. Gracias. muy buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Bye, Chao, Marilyn. chao, 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 Loida, chao, Carlitos, chao, compañeros. Gracias.